Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Diligent Directors Podcast LATAM, el primer podcast a nivel latinoamericano que va a hablar sobre gobiernos corporativos y directorios en castellano. En América Latina y especialmente en el mundo en general estamos pasando por distintos temas que son bastante angustiantes. Vivimos incertidumbre política, también vivimos etapas de inflación y también de altas demandas sociales. En estas circunstancias, muchas veces tendemos a mirar a nuestros gerentes generales, a los CEO, esperando que en nuestras empresas ocurra algo. Pero la pregunta es desde los directorios, ¿qué se puede hacer? Desde el directorio, ¿cómo podemos hacer un trabajo conjunto? En este minuto, poder pensar en cómo delimitar los roles y de esa manera trabajar coordinadamente en el beneficio de la misma organización. De esto y más vamos a conversar hoy día con Guillermo Tagle, que es director de Credit Corp Capital, que está presente en 6 países, incluyendo Estados Unidos, Colombia, Perú y Chile. Bienvenido, Guillermo. Mucho gusto, un gusto estar aquí con ustedes hoy día. No, muchas gracias a ti por estar acá con nosotros para poder conversar y ahondar en distintos temas, especialmente en este contexto en el que estamos hoy. Contarles también que Guillermo es presidente del Depósito Central de Valores acá en Chile, también es director de Invest Chile y de la Fundación Teletón. Y partamos un poco de esto, de lo que se mencionaba al principio, Guillermo. ¿Qué características hoy día requiere un gerente general, un CEO? ¿Cómo debe ser un CEO post-pandémico? La verdad es que estamos viviendo un tiempo de cambios muy complejos donde la humanidad entera está aprendiendo a vivir post-pandemia. Hace algunos años suponíamos que el trabajo dedicado era todo el día en la oficina, la gente más comprometida, no se preocupaba de los horarios, estaba disponible 24/7 y hoy día eso ya no existe. Por el lado positivo, aprendimos a trabajar en forma remota. Aprendimos que no era necesario estar físicamente en la oficina para poder hacer las cosas, para que las cosas ocurran. Pero y se acabó la pandemia y ahora nos enfrentamos a un mundo donde tenemos esta herramienta del trabajo remoto, pero no sabemos cómo usarla en plena capacidad y quedarnos con las cosas buenas de lo que aprendimos y evitar las cosas negativas. Y las grandes cosas negativas es la falta de interacción de las personas, la falta del trabajo en equipo, la dificultad de ejercer un liderazgo activo en una empresa, de que gente joven necesita aprender de sus jefes, que necesita interactuar con otros y la verdad es que hay personas que les acomoda mucho más estar en su casa y es muy difícil convencerlos de que vayan a la oficina. Ujú. Y otras personas que están justo en la situación inversa, que están en la etapa de que quieren conocer, quieren ampliar su espectro de interacción con más personas y conocer nuevos mundos, Ujú. y llegan a un trabajo que le dicen, ven solo una vez a la semana, el resto no te preocupes, trabaja en tu casa. Entonces, lidiar con esas realidades es muy complejo y yo creo que estamos todas las empresas en el mundo probando fórmulas y tratando de aprender cómo se vive en este planeta post-pandemia. Y justo en ese contexto donde está el rol de un CEO hoy día, especialmente cuando el liderazgo se tiene que transmitir, en este caso, a personas que están en distintos lugares, en distintas ubicaciones, en un contexto que, claro, no es el mismo contexto de la oficina, donde uno puede llegar a un lugar físico y puedes ver que hay letreros, que está de alguna manera la imagen corporativa presente, que puede ayudar a alinear cierto, obviamente, mensaje y una forma de trabajar. Entonces, ¿cómo el CEO de hoy día se tiene que insertar en ese contexto? Bueno, por mi experiencia de años y por la edad que tengo, obviamente que a mí me correspondió ser CEO pre-pandemia, Ujú. y donde la presencia física, el estar con los equipos, el que te vieran involucrado, el ser parte del que hacía el trabajo junto con los analistas más jóvenes, era parte del estilo con el cual tú tratabas de poner una impronta de liderazgo, de formar a la gente, que te veían activamente comprometido. Eh, no me ha tocado tener ese rol post Ujú. pandemia, porque hoy día soy director, digamos, y es bien relevante la diferencia de una cosa u otra. Y creo que el que ejerce esa función hoy día tiene un desafío, como decíamos hace un rato, muy grande porque tiene que lograr combinar las dos cosas. Tú no puedes simplemente decidir que vas a ser un líder remoto
Ujú. y transmitir valores, estilos de trabajo, principios, generar compromiso y suponer que todo el mundo está trabajando en su casa. Claro. A mí, que soy a la antigua y voy a la oficina un día viernes a las 10 de la mañana y Ujú. no hay nadie, y me dicen que los viernes todos trabajan desde la casa. Ujú. Efectivamente, a uno le cuesta imaginarse que está todo el mundo sentado en su casa activamente trabajando como era cuando estaban todos en la oficina. Claro, claro. Y en ese contexto, el directorio, ¿cómo se tiene que relacionar con el gerente general, con el CEO, especialmente también en este contexto de tanto teletrabajo? Mira, primero, cuando tú cambias del rol desde CEO a director, se produce un cambio bien estructural Ujú. en la vida de las personas y que hay que saber adaptarse. Cuando tú eres CEO, tú eres el que tiene que ser responsable de que las cosas pasen, Ujú. tienes que decidir cómo hacerlas, tienes que implementarlas y normalmente vas al directorio a contar Claro. cómo están ocurriendo las cosas y a aprobar los planes y cosas por el estilo. Ujú. Cuando te sientas en el asiento de director, tú llegas a escuchar que te Claro, cuenten claro. las cosas que están haciendo, que te cuenten cómo lo están haciendo y opinas y tratas de aportar en el sentido de poder corregir cosas o ayudar al CEO a las decisiones que tiene que tomar. Ujú. Entonces es un rol bastante diferente. Hoy día yo me imagino que está pasando, y me ha tocado a mí en varias empresas también, en donde en general el promedio de edad de los directorios es Ujú. mayor que el promedio de edad de los ejecutivos que trabajan en una empresa. Es bastante normal que las personas que llegan a un directorio normalmente es en una etapa ya más hacia el final de la carrera. Hay directores jóvenes, hay gente muy capaz y que también aportan, obviamente, en forma muy valiosa. Pero lo normal es gente más adulta, mayor, Ujú. y por lo tanto que te golpea más esta nueva realidad y el debate entre el CEO que llega con una serie de ideas súper creativas, como que, por ejemplo, va a permitir que la gente no venga a la oficina Ujú. y se encuentra con un directorio que le dice, pero ¿y cómo van a trabajar? No, Claro. si no te preocupes, si todos van a trabajar de la oficina Ujú. desde su casa. Y esa interacción, obviamente, hay un tema generacional de por medio, hay un tema de que el directorio es la instancia en la cual se tienen que aprobar las grandes estrategias y las grandes líneas y políticas de la Ujú. compañía, y por lo tanto el gerente tiene que llegar con su propuesta de cómo quiere administrar y gestionar esta nueva realidad dentro de la empresa, y el directorio tiene que resolver cómo lo aprueba y qué espacios de libertad se dan en las grandes políticas de la compañía. Entonces, Ujú. y estamos todos, como te decía al principio, aprendiendo de estas cosas, herramientas nuevas que sorpresivamente nos dimos cuenta de que, Ujú. de que existían. Esto último que acabas de mencionar, que son estas características entre la relación del directorio y los CEO, para ti esas serían como las claves para una relación exitosa entre directorio y gerentes generales. Yo creo que, no sé si es clave, yo creo que es fundamental que en una empresa haya un directorio colaborativo con lo que está haciendo el equipo de management de la compañía, Ujú. el equipo directivo que está gestionando la compañía. Entonces tiene que haber un trabajo en equipo. Ahora, está entre las cosas claves el cómo se comparten experiencias, cómo cada uno aporta su visión. También dependiendo de la estructura de la compañía, evidentemente que hay directorios que son súper diversos cuando son de compañías que tienen propiedad muy atomizada, Atomizada. Ujú. y por lo tanto cada director es dueño de su asiento porque hubo algún grupo de accionistas que lo apoyó para estar sentado ahí, Ujú. versus compañías que son más controladas o empresas familiares donde el directorio tiene que aportar experiencia, pero la conducción y la línea de decisión es más homogénea, digamos. Ujú. Entonces, hay casos en que hay mucho más diversidad, hay mucho más debate y también es un desafío conducir una buena reunión de directorio. ¿Te Ujú. fijas? Que eso es lo que le toca más bien al presidente de un directorio. Claro. O sea, la conducción de un directorio Ujú. diverso. Evidentemente que para que el CEO y el equipo del management de una compañía se vaya con claridad respecto de hacia dónde se quiere ir, es muy importante que la reunión sea bien conducida, que haya debate,
pero que se tomen decisiones. Claro. Y que si hay discrepancias, haya fórmulas también bien estructuradas y normales de resolver las discrepancias que se producen normalmente en un directorio. Y discrepancias que existen siempre en todo tipo, a todo nivel y en la vida tanto personal como Sin empresarial. duda, Y efectivamente que si no hay un mecanismo que bien estructurado para poder lidiar con esas diferencias, claro, se transforman en un problema que finalmente claro, puede explotar mucho más adelante. claro. Y si tú te fijas, la diferencia entre el CEO y su equipo directivo Ujú, es monolítico, o sea, hay ujú. un jefe. Claro. Y pueden haber discrepancias, pero hay un jefe que decide. Ujú, En los directorios, en general, las decisiones tienen que ser colectivas. claro. Eh, Hay directores que funcionan siempre por unanimidad, Ujú, y no es necesariamente la fórmula. A veces es más práctico que exista cada cierto tiempo la necesidad de votar, ujú. porque no se logra un consenso y que sea normal. Mira, no hemos logrado llegar a un acuerdo, llevamos una hora discutiendo este tema, eh, votemos. Si se quiere hacer una inversión en un país, si se quiere cambiar una tecnología, si se quiere aplicar una política respecto del personal en tiempos de pandemia, post pandemia. Puede haber muchas materias de discrepancia. Puede haber un director que dice, mira, que la gente venga cuando quiera, y otro que dice, no, yo quiero que todo el personal esté en la oficina, digamos. Bueno, Ujú, pueden debatir una hora, al final, ¿sabes qué más? Votación. claro, Entonces, y en el plano de la labor del CEO respecto de su gerente, no puede decir, oye, hagamos votación para ver si hago A o B. O sea, claro, él tiene que decidir. claro. Eh, Claro, en algún tipo de compañía, cuando hay un accionista controlador que además es el presidente y que nomina a la mayoría de los directores, entonces se puede repetir esa posición monolítica. Pero lo normal en un directorio es que haya debate y que haya discrepancias y que haya que tener que resolver con algún tipo de votación. Justo al inicio tú hablabas sobre que tú fuiste gerente general, presidente de Credit Corp también, director de empresas. ¿Cómo entonces, cómo vivir ese tránsito? El tránsito de ser gerente general a pasar al directorio. Tú acabas de escribir, Mm. y creo que queda bastante bien expuesto, la diferencia entre un gerente general, el equipo directivo, el equipo ejecutivo y sus directorios. Pero claro, cuando te toca hacer ese tránsito, ¿qué recomendaciones tú le podrías dar a esos gerentes generales que pasan ahora al directorio, además de su misma empresa? Mira, yo creo que se necesita humildad. Ujú, Humildad porque en el fondo de ser el que está a cargo de conducir y de liderar un equipo, pasas a un asiento que eres más bien espectador. ujú, Eh, y tienes que aceptar que hay otro que es el que hace, el que tiene que, y tú pasas a un asiento de espectador que vas a opinar, que tienes autoridad, digamos, relativa a la composición del directorio, ujú, para opinar respecto de cómo se está conduciendo, pero tienes que dejar hacer. Eh, y, y ese cambio no es fácil, ujú, porque hay condiciones humanas naturales que para alguien que siempre ha estado acostumbrado y que es el que decide y que toma las decisiones, de repente pasar a sentarse en un cuerpo colegiado, como es un directorio, claro. donde tiene que compartir su opinión con otros y que si hay otros que piensan distinto, por lo mismo que te decía antes, que en realidad en el caso del gerente general, del CEO de una compañía, finalmente él es el que toma la decisión Ujú, y las cosas se hacen y al que no le gusta, bueno, en algún minuto, pues, si no va a colaborar, a lo mejor tiene que salir del equipo. ujú, Eh, Mientras que en el directorio tiene que ser colaborativo y tiene que ser consensuado o llegar a acuerdos. Y por eso es que yo creo que hay condiciones personales que no son exactamente las mismas ujú, y tienes que hacer el cambio mental de decir, bueno, ahora le voy a pasar, sobre todo si pasa, y a mí me ocurrió, digamos, en mi caso personal, dentro de la misma compañía, cambiarte de asiento. claro. Porque si es de una compañía a otra es más fácil. O sea, si tú Ujú, eras gerente general de esta compañía y terminaste de director en otra, la verdad es que llegaste a una compañía nueva, con gente nueva, no eras tú el que tomaba las decisiones en esa compañía. Yo creo ujú, que ese caso es más simple. El caso más complejo es cuando alguien que ha tenido una trayectoria de ser el CEO de una compañía, el que a todos le preguntaban, y que cuando ya eres director, al que le preguntan es a otro, que es ujú, al CEO. Eh, y viví la experiencia de ver que antes todas las personas que tenían un problema, los reportes directos llegaban a tu oficina y ahora llegan a la oficina de otro señor. claro, claro. eh, y seguir conviviendo en ese ambiente no es obvio.
Es algo que hay que entenderlo, que hay que generar el espacio y que es muy satisfactorio cuando se hace bien. Y te genera la tranquilidad de que primero fuiste capaz de delegar en alguien que tenía las condiciones para para tomar la posta, que tienes que dejarlo hacer y que no puedes meterte en cosas que no te corresponden. Claro. Y quedarte esperando que las cosas puedas opinar cuando llegue la instancia que corresponde, que es cuando te sientas a la mesa del directorio. No, es una experiencia bien, me imagino, humildad, como tú decías. Claro. Yo fíjate que tuve una experiencia personal. Yo trabajé en la universidad muchos años y en la universidad existe por definición estructural que los directores de departamento o los decanos son por periodos y después vuelven a ser profesores. Sí. Eso ocurre en el mundo académico y es muy normal, porque un académico, profesor, lo que realmente le gusta es ser académico y profesor, y le toca a algunos, en ciertas etapas, tener que dirigir al equipo y ser el decano, el director. Pero él sabe que esto dura 3 o 4 años y son cargos y después vuelves abajo. Claro. En el mundo de la empresa, y yo lo he criticado muchas veces, porque yo creo que es algo que hay que pensarlo para el mundo de la empresa, y sobre todo con el tema del trabajo del adulto mayor, es que se pueda volver abajo. Y que se acepte que en realidad tú llegaste a ser gerente, pero ya a los 50 años estabas dirigiendo una mega división, te quedan 20 años para ser activo, pero no te queda la energía que tenías entre los 35 y los 50, y que sería perfectamente normal que tomaras un cargo de a lo mejor menos responsabilidad, de menos remuneración, obviamente, pero no te tengas que ir para la casa con todo el bagaje de conocimientos que has acumulado en todos estos años. En el mundo de la empresa existe muy poco, pero en el mundo de la academia es la práctica normal. Entonces la experiencia del profesor sigue. En el mundo ejecutivo, el ejecutivo que ya llegó a un cierto cargo y dice, bueno, en realidad ya no tiene la fuerza, la energía, necesitamos a alguien más joven, con más ganas. No existe la opción de decirle, mira, ya entonces ahora vuelves a ser un colaborador que vas a trabajar en esta otra cosa y trabaja 10 años más aquí. Totalmente. Qué interesante esa mirada, Guillermo. Efectivamente, algo que no se ve y algo que muchas veces uno siente que de alguna manera es un retroceso en el desarrollo de carrera o desarrollo incluso hasta personal. Te queremos agradecer esta conversación, Guillermo. Ha sido muy interesante. Hemos pasado por distintos aspectos, tanto del directorio como de la empresa. De verdad estamos, y creo que para quienes nos ven y nos escuchan, ha sido una muy buena conversación. Muchas gracias a ti, ojalá le aporte a alguien y disponible para lo que quieras hacer en el futuro. Le va a aportar a muchísima gente, especialmente porque este es el primer podcast a nivel latinoamericano en castellano que habla sobre gobiernos corporativos y directorios. Nos vemos y escuchamos en un próximo episodio de Diligent Directors Podcast Latam.